Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Qué placer que me permitan acompañarles en este momento. Hoy el mundo musulmán conmemora Arbaín, la peregrinación más multitudinaria del mundo, en la que millones de fieles se dan cita en Karbala, en Irak, para manifestar una vez más su amor por el imam Hussein, el nieto del profeta Muhammad y tercer imam de los chiíes. Además de la fidelidad inquebrantable a su legado en contra de la tiranía y la opresión, esto en favor de la justicia. Arbaín marca el final del luto de 40 días luego de Ashura, día en el que se recuerda el martirio del imam Hussein y 72 de sus compañeros en el año 680 después de Cristo, durante la desproporcionada batalla en el desierto de Karbala, en la que enfrentaron hasta morir a las poderosas tropas del tirano califa Omeya Yazid. Millones de personas, musulmanas y no musulmanas, viajan cada año hasta Karbala, destacando sobremanera quienes realizan el viaje caminando en una enorme peregrinación muy poderosa en la que destaca el amor, la fidelidad, pero fundamentalmente la solidaridad. Así es. Y así ha sido. Generación tras generación, durante 14 siglos, millones de musulmanes del mundo todos los años conmemoran Arbaín para gritarle al mundo que el legado del imam Hussein está más vivo que nunca y que sí es posible vivir en un mundo sin opresión ni tiranía, en el que se imponga la justicia y que no hay que desmayar hasta lograrlo, siempre con el argumento de la paz y el entendimiento tal y como lo hubiera querido el imam Hussein y que está tan presente en su legado. Hoy Hispan TV conmemora Arbaín para que el mundo sea testigo de que el Islam está más vivo que nunca, a pesar de quienes intenten ignorarlo y hasta fustigarlo. Contra la verdad nadie puede ni podrá. Yazid ganó la batalla, es verdad, martirizó al imam Hussein, también es verdad, pero hoy Hussein es fuente de inspiración de millones de fieles, mientras Yazid yace en el basurero de la historia. Esta es una realidad que nadie puede ignorar. Así que bienvenidos a este programa especial sobre Arbaín. Bien, y ya de una vez comenzamos. Es un honor y un placer para este servidor darle la más cordial bienvenida aquí en nuestros estudios de Hispan TV al Sheikh Abdul Karim Paz. Sheikh, qué bueno que está con nosotros hoy aquí y sobre todo en esta conmemoración tan especial, tan emblemática y tan multitudinaria. Un placer que nos acompañe. Hoy sí estamos, como quien dice, frente a frente, ¿ah? Bueno, gracias a Dios, gracias a ti, a Hispan TV, el placer es mío. Yo tengo la bendición de venir de allí ahora. Ok. Así que vengo fresquito. Viene fresquito, ¿verdad? Y con las ideas muy claras. Claro que sí, buenísimo. Sheikh, quisiera comenzar con una pregunta desde el fondo de su alma. ¿Por qué Arbaín es desde siempre la peregrinación y posterior concentración de fieles más grande de todo el mundo? Una conmemoración que rebasa todos los límites en cuanto a grandes concentraciones. ¿Qué hace Sheikh Arbaín una conmemoración tan poderosa? Muchos fieles hacen la peregrinación todos los años y eso realmente es digno de resaltar. ¿Qué nos cuenta? Para entender o intentar entender un poco el tema de Arbaín, hay que verlo desde la perspectiva de Dios. Vos sabés que Dios toca, no sé, una piedra y es sagrada la piedra. Dios hace que en el medio del desierto, en Meca, Abraham vaya, no haya nadie, deje a su hijo, a su esposa, y eso se convierta en una ciudad próspera que atrae a todo el mundo, digamos, a la peregrinación. Sí. Estoy hablando de la gran peregrinación de la Meca, del Hajj. Sí. Aquí con el imam Hussein pasa lo mismo. En estas cuestiones que rebasan todo lo imaginario, hay que ver la mano de Dios para entender lo que pasa. El imam Hussein está en el plan de Dios. De hecho, cuando uno visita Karbala, Kufa, Najaf, todos estos lugares sagrados, por ejemplo en Najaf está enterrado el imam Ali, el padre del imam Hussein, ¿no? Que también fue martirizado, y junto a él están Adán y Noé. Y lo que quizás el mundo no sepa todavía, o muchos no sepan, es que en Kufa, por ejemplo, o en Karbala, todos los profetas
anteriores a Muhammad fueron allí a rendir honores a el imam Hussein o al imam Ali, porque en la visión de los profetas se conoce el futuro, se conoce lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. Y conocen también a los representantes de Dios. Entre ellos se conocen, sean que hayan existido antes, sean que sean contemporáneos o sean que sean futuro. Entiendo. Porque están todos vinculados a Dios y están todos dentro, digamos, llevando a cabo un programa divino para la guía, la enseñanza a la humanidad y sobre todo para la justicia. Vos fijate que algo que es conocido en nuestro ambiente hispanohablante, digamos, sí, sí, que es el cristiano, digamos que la mayoría son cristianos, ven que Jesús, por ejemplo, reúne una multitud, ¿no? Y los apóstoles dicen, bueno, pero esto van a querer comer porque han venido de muy lejos, es tarde, ¿y qué hacemos? Y 5 panes los convierte en 5.000 y comen todos. Esas cuestiones no son, digamos, claro, eso es lo que genera los movimientos de masas que despiertan los profetas, y por eso los grandes tiranos temen estos movimientos porque se les va todo de las manos. Digamos, la gente elige como su líder y como su guía a un representante de Dios y jamás a un autoprivilegiado en su palacio, digamos, que esclaviza a la gente, sea el faraón, que sea el jamás César. tendrá la misma credibilidad y por supuesto la misma autenticidad que una persona de las previas características, ¿no? Sin duda alguna. Ellos gobiernan sobre los corazones, mientras que los faraones, como paradigma, gobiernan sobre los estómagos, sobre el terror, sobre el soborno, sobre la mentira, y esa es su construcción, digamos, social, que les permite a ellos vivir en privilegios, distinguiéndose de los demás, como si fueran una cosa especial, mientras que los profetas andan en burro, caminan, viven muy frugalmente y atienden a los enfermos. Son generosos, son humildes y sobre todo serviles, ¿no? Y son poderosos y son serviles. Wow. Y son serviles. Por eso es que el imam Hussein y este acontecimiento de Karbala que podemos ver a lo largo del programa es un tema muy especial porque no está desvinculado de un programa de gobierno, de un programa, digamos, de un ideal de liderazgo político. Entonces vos ves que es una manifestación extraordinaria que no tiene par en el mundo, el mundo es la más grande del mundo. Pero sin embargo hay una especie de muro de silencio que no se lo da a conocer. Si no fuera por Hispan TV, esto no se conoce. Eso es muy cierto. En Occidente. Eso entonces, es muy cierto. Y algún otro que los medios amigos. Pero que lo mencionará muy remotamente. En los medios masivos hegemónicos esto no se menciona. ¿Por qué? Porque quizás les gustaría un evento de esta naturaleza, es un fenómeno extraordinario, pero no pueden ingresar en ellos sin las consecuencias de lo que es la enseñanza, la filosofía, el espíritu de esta peregrinación, que es un martirio de un tirano que intenta, digamos, someter por la fuerza a un líder de Dios, y él es libre, él no se somete. No se somete. Ni él, ni su familia, ni sus compañeros. Y entonces se produce un fenómeno que después va a generar una reacción hasta 1400 años después. Ahí la tenemos muy claramente, porque cuando hablamos y rememoramos al imam Hussein, pues obviamente en los pueblos del mundo que realmente lo veneran, lo quieren, lo respetan, siguen sus preceptos, lo lloran. Y eso realmente a mí me conmueve enormemente en lo particular, Sheikh. Quisiera que me concediera unos minutitos porque le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros 2 invitados especiales que los tenemos en estos momentos vía Skype. Qué placer que nos puedan acompañar también Mahmoud Aid, analista internacional directamente desde Tucumán, Argentina. Mahmoud, qué bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias por cedernos estos minutos en este programa tan pero tan especial, Arbaín. Qué bueno que tú estás hoy aquí con nosotros. Y también Ángel Molina. Ángel es analista político y Ángel nos acompaña directamente desde Rosario, Argentina. Ángel, qué placer también contar con tu presencia y tu participación. Mahmoud, quisiera hacerte 2 preguntas en una. ¿Por qué se guardan exactamente 40 días de luto en honor al imam Hussein entre Ashura y Arbaín? ¿Qué significado tiene esto? Lo digo para las personas que nos están viendo en estos momentos y que quieren conocer mucho más al respecto. Por otra parte, me gustaría, Mahmoud, hacer especial énfasis en lo que nació y creció
a raíz del martirio del Imam Hussein que despertó? ¿Qué comenzó a materializarse en los pueblos implicados a raíz del martirio del Imam Hussein? Mahmoud, bienvenido, cuéntanos un poco. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Buenas tardes, Carlos, para usted, para el Sheikh Abdul Karim y toda la audiencia de Hispan TV. Bueno, los 40 días se conmemoran porque es cuando la caravana de los familiares de Imam Hussein, después de su martirio, que fueron llevados a la zona que hoy se conoce como Damasco, como Siria, Sham, a ese territorio tan extenso que se llamaba Sham en ese momento, cuando después de haber sido humillados, torturados en ese lugar por un tiempo, son devueltos, vuelven y retornan a la ciudad de Medina, donde estaba quien conducía esa caravana, era Zainab, la hermana de Imam Hussein, que la paz de Dios sea con ella. Retornan y pasan por Karbala en ese momento cuando se cumplían 40 días y uno de los compañeros del profeta se adelanta y saluda al Imam Hussein. Sí, eso es que ese hecho de los 40 días ha quedado como una costumbre en los musulmanes y en todas partes del mundo cuando se cumplen 40 días del fallecimiento de alguna persona, de algún musulmán, se hace una reunión para recordar a esta persona, para lectura del Sagrado Corán y recordar a esta persona, ¿sí? Con respecto a la segunda pregunta, bueno, yo creo que lo que ha quedado del levantamiento de Imam Hussein, alayhi salam, por qué ha perdurado por tanto tiempo, es por la entrega del imam, de sus familiares, de sus compañeros fieles, por el compromiso que él ha tenido de luchar sabiendo que no iba a llegar a un triunfo en ese momento, pero que el triunfo iba a venir en el futuro. Muchas veces las derrotas parciales ayudan a que en el futuro se produzca un triunfo mucho más importante. Imam podría haber arreglado, a ver si lo acomodamos a la política de países en la actualidad, Imam podría haber arreglado en ese momento y vivir como un príncipe, toda su descendencia que vivan como príncipe, pero él eligió el camino de los profetas, el camino de la entrega, el camino del compromiso, el camino de la sinceridad, a pesar de que le iba a costar de la honestidad, sí, y iba a costar su vida y la vida de muchos de sus familiares muy cercanos, sí. Yo creo que eso es lo que motiva a los musulmanes en la actualidad a conmemorar todos estos actos en el mes de Muharram, en el día de Ashura y especialmente los 40 días. La entrega de Imam Hussein, ese gran ejemplo que él nos ha dejado de compromiso, de entrega, de honestidad, de sinceridad y por sobre todas las cosas de sacrificio, ¿sí? Sin duda alguna es un aspecto que realmente delinea y define muy bien lo que es la particularidad dentro de los principios que siempre manejó dentro de sus lineamientos particulares el Imam Hussein, porque esa era su misión, y es una misión, Sheikh Abdul, que definitivamente, bueno, como usted lo ha dicho y lo ha dicho también Mahmoud, ha trascendido por muchísimos años y continuará trascendiendo por muchísimos años más. Usted querrá añadir algo al respecto, me imagino, ¿verdad que sí? Sí, en realidad, cuando se ve con los ojos de Dios, como es el caso de los profetas, se ve mucho más allá de los límites espaciotemporales. Vos fíjate que el propio Imam Hussein, cuando llega a Karbala, compra 5 kilómetros cuadrados para los peregrinos, para que nadie pueda impedir a los peregrinos el día de mañana llegar allí, ¿no? Claro, vos fíjate cómo ven. Como el profeta Muhammad, cuando le dan al bebé Hussein, hijo de Ali de Fátima, llora, profetizando su martirio, y lo besa en el cuello donde va a ser, digamos, degollado,
Y claro, cuando vos te dan un niño, la reacción es de felicidad, Por supuesto, de por fiesta, supuesto. digamos. Pero además de eso, también el profeta lloró y profetizó lo que iba a suceder. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva, es decir, no quedarnos en algo, no es algo que se pueda explicar en coordenadas Claro. materiales, No humanas, es algo tangible solamente materialmente, no, sino de una manera lo que está espiritual provocando y en una el manera mundo. leccionadora, ¿no? Aparte, en el plan de Dios está que el imam Hussein es el que va a abrir el camino de la liberación del mundo islámico y va a preparar la venida del imam Mahdi, que va a ser, es el justiciero, digamos así, el representante de Dios, ayudado por Jesús. Sí. Entonces, este es un fenómeno creciente, es un manantial que no para de crecer y que en los próximos años realmente va a llegar a todos los rincones. La gente va a saber quién es, en definitiva, el imam Hussein, y en esto hay mucho que hablar, pero bueno. Hay muchísimo que hablar, sí señor, y esperemos que el tiempo nos dé para que podamos hablar de esto, sí señor. Ángel Molina, qué bueno que estás con nosotros, Ángel, gracias por acompañarnos, estupendo analista político, está directamente con nosotros desde Rosario. Ángel, estamos tocando muchos tópicos y yo sé que este tema tú realmente también lo vives, este tema también tú lo sientes y realmente pues lo interpretas y lo entiendes muy bien. ¿Cómo comenzó a propagarse, Ángel, y sobre todo a materializarse el legado del imam Hussein desde su comienzo hasta el sol de hoy? Digo esto porque todos los actos en homenaje al imam Hussein son hoy en día y desde siempre los más multitudinarios y de los más sentidos entre los fieles que se dan cita en Karbala, por ejemplo, y en aquellos musulmanes que por razones económicas o de distancia física no pueden hacer la peregrinación, pero lo recuerdan con profundo sentimiento. En otras religiones, Ángel, ni remotamente se ve este fervor. ¿Qué opinas al respecto? Cuéntanos un poco. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ángel, por compartir el aceptarla. programa con ustedes y con los invitados que están hoy. Muchas gracias por la invitación. Hay un elemento, creo que es absolutamente distintivo de la peregrinación de Arbaín Sí. con respecto a otras peregrinaciones religiosas en otras coordenadas también espirituales. Y me parece que tiene que ver fundamentalmente con que la peregrinación de Arbaín rompe con el intento, un intento muy moderno claramente, muy moderno y occidental, de intentar compartimentar al ser humano, ¿no? De fragmentarlo en experiencias como si el ser humano fuera efectivamente un sujeto quebrado, donde la espiritualidad va por un lado, la vida política por el otro, Sí. la vida comunitaria por otro, la vida económica por el otro. Arbaín restituye de alguna manera una expresión religiosa que es profundamente política, profundamente colectiva, y esto me parece que tiene mucho que ver con lo que decía el Sheikh Abdul Karim, en el sentido de por qué no se ve Arbaín como se deberían ver y cómo no se cubre, como se cubren otras peregrinaciones, que si uno las ve en esta clave, resultan, si se quiere, menos peligrosas, ¿no? Porque reducir una expresión peligrosas. colectiva simplemente al ámbito de lo cultural, o sea, al ámbito Sí. del culto, al ámbito de esta religiosidad casi privada, que es la que se propone como modelo, es algo que de alguna manera es inocuo, ¿no? No genera ningún cambio en términos colectivos. En cambio, Arbaín significa asumir una serie de valores y una serie de posicionamientos frente al poder de turno, ¿no? Frente al poder opresor de turno. Entiendo. Y me parece que en eso también hay una función de alguna manera restituyente de Arbaín, ¿no? Vuelve a completar al ser humano en toda su unidad. Es un ser político, religioso, colectivo, individual. Es decir, el ser humano es uno y lo atraviesan una serie de experiencias, una serie de evidencias que no se pueden compartimentar. Y me parece que en eso radica, si se quiere de alguna manera, la peligrosidad de Arbaín para algunos poderes, ¿no? Me parece que es interesante verlo en ese lado. Tengamos en cuenta nosotros que en la historia de esta peregrinación ha habido intentos de décadas de prohibir la peregrinación, ¿no? El último intento más reciente es el que hizo Saddam Hussein, 30 años prohibiendo a Arbaín, simplemente para fortalecer aún más la experiencia de la peregrinación. Y esto es interesantísimo también en términos de lo que significa Arbaín. Si nosotros lo comparamos o establecemos la relación obviamente directa con Ashura, Sí. nosotros vemos que de alguna manera Arbaín aparece como la madurez de Ashura, ¿no? La tragedia de Ashura
nosotros lo vemos de alguna manera como una forma de renacimiento y multiplicación. Como una reivindicación, pudiéramos decir. Exactamente. Exactamente, pero multiplicado, ¿no? Claro. Multiplicado y florecido. Y me parece que en ese sentido el propio número 40, ¿no? La idea de estos 40, del 40 como ciclo, como número que significa de alguna manera un proceso de madurez, sí, es interesante también para pensar que nosotros estamos viviendo en estos días. Sí, señor. Qué honor y qué placer contar con 3 invitados de primerísima línea. Uno de ellos en el estudio, que es el Sheikh Abdul Karim Paz, a quien agradecemos una vez más que haga acto de presencia en nuestros estudios de Hispan TV. Y luego también con nosotros vía Skype, pues nuestros buenos amigos siempre consecuentes y siempre realmente precisos en sus análisis en estos temas tan pero tan sentidos y tan pero tan particulares como lo son Mahmoud Aid, analista internacional directamente desde Tucumán, y Ángel Molina, analista político desde Rosario. Sheikh Abdul, ¿por qué el legado del Imam Hussein, por qué el Islam como tal resulta tan incómodo, resulta una enorme piedra en el zapato para los liderazgos del mundo occidental, en especial para el imperio estadounidense? Eso no lo podemos dar por fuera. Claro. Siente Estados Unidos, por ejemplo, que el mundo islámico es un claro desafío al que no saben cómo enfrentar con las mismas armas y tienen que acudir a la violencia, a la opresión, a la tiranía. El legado del Imam Hussein implica una lucha constante contra esa opresión y esa tiranía todos los días y a costa de lo que sea. ¿Qué nos dice? Bueno, el tema del Imam Hussein, nosotros tenemos que, desde el profeta mismo hasta los imames que vinieron después, conmemoraban, aludían al martirio de Karbala o lo que conmemoraban, como el Imam Sadek. Es decir, transmitían que los musulmanes debían mantener este recuerdo vivo, porque el Imam Hussein, hay un dicho del profeta muy interesante que dice: Hussein es mío y yo soy del Hussein. Que Hussein es mío se entiende porque es su nieto, digamos. Pertenencia allí, más claro, o menos, digamos, ¿no? Hussein es mío, es su nieto, obviamente Hussein viene del profeta, pero yo soy del Hussein. Los sabios sostienen que este dicho encierra de que el Imam Hussein va a ser el que va a salvar el legado del profeta, el Corán, las enseñanzas del Islam, porque en realidad lo que intentaba Yazid era deformar, era cambiar el Islam. Él, no te olvides que él, claro, él, este tirano, se decía, digamos, sucesor del profeta y jefe, digamos, de los musulmanes, o sea, la máxima autoridad de los musulmanes, y por lo tanto moría. Bueno, este hombre era, bueno, borracho, era asesino, era un corrupto abiertamente sin diferencia de su padre, con lo cual, si el Imam Hussein se hubiera sometido, porque él le ordena someterse, y lo acorrala, dice, o tu cabeza o tu firma, digamos, de tu aceptación a mi liderazgo. Con lo cual el Imam Hussein dice, lejos está de nosotros, o sea, pretender asustarme a mí con la muerte, a nosotros no nos asusta la muerte. Y jamás alguien como yo va a subordinarse a alguien como tú. Porque allí no hay negociación posible. Claro. Porque con un hipócrita que oculta como su padre, el padre de Yazid era un hipócrita, ocultaba su incredulidad. La tenía puertas adentro para sus íntimos, pero hacia afuera se presentaba como musulmán, rezaba, hacía todas las cuestiones, digamos, todas las pompas. Entonces, un hipócrita en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿no? Enfrentarlo implicaba que la gente, digamos, no supiera por qué se lo enfrentaba. Si era un buen hombre, supongamos, ¿no? O era un musulmán, observaba las prácticas religiosas y demás, y hablaba del Corán, etcétera. Entonces, pero a puerta cerrada, otra cosa. ¿No? Otra cosa. Pero el hijo no. El hijo, como buen hijo de rico, decía, al padre le costó construir ese poder. Tuvo que martirizar al Imam Ali, tuvo que combatir al Imam Ali, a su padre. Pero el hijo heredó ese poder, no lo construyó a fuerza de asesinato, soborno como su padre. Entiendo. Lo heredó. Entonces no lo valoró. Creyó que ese poder era natural, prácticamente, que lo tenía. Y el padre le aconsejó, no te metas con el Imam Hussein. Porque el padre le aconsejó no te metas, no lo obligues a que te obedezca porque no lo hará y enfrentarlo va a ser catastrófico para ti, de hecho lo fue. Duró 3 años y así.
En los siguientes años atacó Medina. Y eso luego del martirio luego del del martirio del nieto Duró del profeta. 3 años. Luego del martirio del profeta, el otro año atacó Medina, dio al ejército 3 días libres de violar, robar, hacer lo que quiera en Medina. En Medina, en la ciudad del profeta. Wow. Y al otro año atacó la Meca y quemó la Kaaba, o sea, quemó el santuario, ¿no? Con catapultas tiraba, digamos, piedras encendidas, digamos, al santuario. Sí. Por lo cual fue el desastre total. Me imagino. Por eso es que todos los musulmanes coinciden que Yazid es imperdonable. O sea, ¿no? Ahora, Es un lastre. claro, y fíjate quiénes reivindican a Yazid en el mundo de hoy. Los del ISIS. Los del ISIS reivindican a Yazid y están en contra del Imam Hussein. Es decir, que el Imam Hussein, esta enseñanza, este evento, donde millones de personas pobres, el pueblo, sin ningún tipo de apoyo, digamos, de corazón, ponen todo lo suyo. Y de muchos países, ¿no? Es Ponen todo lo suyo para impresionante, recibir ¿no? a los peregrinos Sí, que sí, vienen de sí. todas partes. Es realmente impresionante cómo este evento, si vos lo focalizás y te centralizás, vas a ver las raíces del falso Islam enfrentadas a las raíces del verdadero Islam. Por eso el Imam Claro, Khomeini dice, claro. todo lo que tenemos, toda esta revolución, en la cual vos y yo estamos sentados aquí gracias a ella, es por Muharram y Safar, es decir, es por Ashura y por Arbaín. Es por estos días Fundamentalmente. en donde la gente dice, si el Imam Hussein sacrificó su vida y la de todos los suyos para vencer a la tiranía, para, digamos, no dejarse atrapar por la tiranía, ¿qué puede valer mi sufrimiento, mi Claro, ofrenda? Mi claro, ofrenda claro. es muy pequeña al lado de la de él y me hace soportarla. Por eso el sacrificio que conlleva enfrentar a la tiranía, que no es algo gratuito, tiene como fuente de inspiración al Arbaín y a Karbala y a Ashura y al Imam Hussein. Por eso es tan importante y por eso, como bien decía Ángel Molina, Saddam Hussein, por ejemplo, intentaba obstruirlo y como los medios hegemónicos hoy lo ocultan. Si esta manifestación fuera en Holanda, por un festival de rock, 20 millones, estaría en todos los diarios. Estaría en todos los diarios en primera plana, sin Pero acá duda no es ni alguna, y a fútbol color, ni rock. claro, sin Acá duda es alguna. historia sagrada. Sí, señor, historia sagrada, historia verdadera. Mahmoud Aid, de nuevo contigo, qué bueno que estás allí. ¿Cómo catalogas, Mahmoud, los intentos de islamofobia que pretenden promover desde Occidente, empezando por el imperio estadounidense y sus lacayos, incluyendo a los medios de comunicación que se prestan para ello? ¿De alguna u otra forma logran su cometido? ¿Qué iniciativas promueve el Islam para que esta islamofobia quede en evidencia como un intento de satanizar una religión y un mundo que Occidente, con su mala intención, nunca podría llegar a entender? Te consulto también, Mahmoud, ¿Occidente le tiene miedo al Islam? ¿Qué piensas en este sentido? Yo creo que Occidente, muy puntualmente algunos gobiernos, porque decir Occidente es muy amplio, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que algunos gobiernos, algunos sectores, no de gobierno, sino algunos sectores de poder tienen ese temor tenebroso hacia el Islam y hacia los musulmanes, pero creo que es que ellos mismos promueven ese temor. Y quieren tapar cuando realizan algún acto de islamofobia, quieren tapar el sol con un dedo, ¿sí? Porque no pueden, ¿no? Que lo quieran hacer no hace efecto en los musulmanes. Quizás moleste un poco, quizás perjudique, dañe a algunas personas, pero no lo pueden hacer con un temor infundado, porque los musulmanes, por lo menos lo que vivimos en Occidente, no pretendemos, yo soy de primera generación de musulmanes nacido en Argentina, y de ninguna forma yo pretendo, ni mis hijos, ni mi padre pretendía tomar el poder y establecer un gobierno islámico en Argentina, ¿sí? Claro. Los inmigrantes que vinieron y las personas que aceptan el Islam quieren vivir como musulmanes tranquilos
tranquilo, disfrutando y practicando nuestro modo de vida en nuestros países, ¿sí? Por eso yo creo que el temor que ellos propagan con la islamofobia es infundado. De todas formas, la responsabilidad que tenemos los musulmanes fuera de los países islámicos es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad de mostrar el Islam como corresponde. Sí. En una narración islámica de uno de los imames nos aconseja, dice, Kunu du'atan nas bi ghairi alsinatikum, sean difusores del Islam con otra cosa que no sea vuestras lenguas, que no sea vuestras palabras. ¿Sí? Ese temor infundado que propagan estos medios, muchos de los medios hegemónicos, gobiernos, poderes de Occidente, nosotros tenemos que contrarrestarlos con la actitud que tenemos nosotros, la forma en que vivimos, la forma en que actuamos, no en lo que decimos. ¿Sí? Porque yo puedo hablar muy bien del Islam y después con mi accionar hago todo lo contrario. Todo lo contrario, yo creo que con actitud nosotros tenemos que contrarrestar toda esa mala información, ese pretendido rechazar al Islam a través de la islamofobia, ese temor que quiere. Y yo creo que estos actos del Arbaín en Irak, que coincido que no le dan publicidad por algo, donde vemos que no solamente son musulmanes, no solamente no son chiitas, seguidores de la familia del profeta los que están ahí, hay de otras escuelas del Islam, hay cristianos, hay de todas las ramas del cristianismo también, peregrinan en la época, en estos días del Arbaín, ¿no? Yo creo que si le dan un poquito, ellos saben por qué no le dan publicidad, ¿sí? Porque puede ser muy en contra. Contraproducente, ¿no? Contraproducente para esos actos de islamofobia que ellos pretenden sembrar en nuestros países. Sin duda alguna. Sheikh Abdul Karim Paz, en el buen sentido de la palabra, ¿el occidente perverso le tiene miedo al Islam? Bueno, yo creo, como dijo el Sheikh, que occidente es un término muy amplio y en realidad... Pero yo le hablo del occidente perverso. Claro, el perverso, que es una élite, porque los occidentales son víctimas de esa élite. Sí, sin duda. Porque cuando dicen que el 99% contra el 1%, ¿viste? Es decir, el 99% de la gente, pero ese 1% con la usura, con el monopolio de la propaganda, con el monopolio de la fuerza, el dinero, la maquinita de hacer los dólares, digamos, con eso dominan a una mayoría que es víctima, que la empobrecen, que le destruyen su medio ambiente, que la chantajean, que la mantienen en la ignorancia, porque sí, a muchos totalmente. Norteamericanos cuando salen de Norteamérica dicen, no sabíamos nosotros no sabíamos, vivíamos en una especie de circo, una burbuja. Y eso son responsables evidentemente los medios, es decir, los medios están fuera, lejos de estar al servicio de la gente, como debería ser, porque en definitiva son financiados por la gente, porque los estados también ponen y salvan a muchos de estos medios de la bancarrota muchas veces. Y los medios deberían decir la verdad, ¿no? Claro, porque entonces, para eso están, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, como bien dijiste, esta perversión enquistada en Occidente, vamos a decirlo así, porque los occidentales verían con mucho placer, de hecho está lleno de occidentales Arbaín. Está lleno de europeos, norteamericanos, sí, o sea... Es cierto. Los tratan de maravilla. Hemos hecho un seguimiento y de verdad la presencia de europeos y de occidentales, ojo, no perversos. Claro, son muy bienvenidos. Es realmente muy pleno, importante. Son muy bienvenidos. Entonces, es ese poder, digamos, injusto que hablamos, ese poder de Yazid, digamos, que arraiga en ese poder tiránico, lo que tiene miedo del Islam. Es lo que tiene miedo el Islam. Ángel, siempre hago esta pregunta porque es necesaria. ¿Qué hacer para enfrentar y combatir, según el legado del imam Hussein, Ángel, a todo lo que está enmarcado en un falso Islam, que lo hemos venido comentando durante algunas oportunidades a lo largo de este mismo programa? Un falso Islam, un Islam al que algunos, por obvio desconocimiento, asocian con violencia y hasta con actos de terrorismo, que asocian al Islam y que no tienen nada que ver con los
preceptos del Imam Hussein. Te consulto, ¿por qué ocurre esto, Ángel? ¿Por qué hay espacio en el mundo para el falso Islam? ¿A qué se debe que haya espacio en el mundo para que exista el falso Islam y se pregone ese falso Islam? Cuéntanos un poco. Bueno, ahí me parece que siempre viene bien recordar algunas frases cortitas pero muy interesantes de Jean Baudrillard, un filósofo francés que decía, en realidad no es el Islam a secas, así el término a secas, lo que molesta a determinado orden instituido, sino un Islam que se opone precisamente el verdadero Islam, el que se opone a la lógica de opresión en términos globales, ¿no? Me parece que hay que recuperar un poco esta idea. Él veía con mucha claridad que efectivamente había un Islam, si se quiere, que era amigo, pero esto lo decían los propios presidentes norteamericanos. Hay que revisar algunos discursos de algunas décadas atrás cuando decían hay un Islam amigo y hay un Islam enemigo. Decían eso los presidentes norteamericanos, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Y el Islam amigo pasaba por las coordenadas de los países históricamente afines al proyecto hegemónico norteamericano en Oriente Medio, y los enemigos lógicamente estaban dentro de lo que hoy podríamos llamar el eje de la resistencia. Así que esta distinción que nosotros vemos con claridad también la ve efectivamente esta élite a la que hacía referencia el Sheikh Abdul Karim. Me parece que esta distinción es clara, cualquiera que quiera verla la puede ver, y obviamente el Islam, entre comillas, por supuesto, que se sienta a negociar, que claudica en cuestiones éticas, morales y espirituales, va a ser muy bien recibido. Lo vemos nosotros con sectores que dicen ser musulmanes y se sienten vecinos de los hermanos de Palestina, digamos. Estas cuestiones las vemos permanentemente. ¿Cómo hacer para enfrentar de alguna manera ese Islam que se acomoda al poder de turno? Obviamente la gesta del Imam Hussein es el camino, y obviamente lo que refuerza cada año Arbaín también es el camino, lo dijo muy claramente el Sheikh Mahmoud Aid, con acciones, ¿no? Con acciones, permanentemente volver sobre cuestiones que han quedado prácticamente en un espacio hasta menor en los estudios académicos, como la ética, ¿no? Recuperar la ética de lo que significa Ashura y lo que significa Arbaín sería un muy buen paso desde Occidente para establecer puentes de empatía con algo que están tratando permanentemente de presentar como ajeno, ¿no? Cuando nosotros miramos cómo se cubren algunos acontecimientos en Oriente Medio, lamentablemente vemos que hay un intento sistemático por romper cualquier tipo de puente empático con estas experiencias. Es decir, se nos presentan permanentemente como experiencias ajenas. De lo que trata Arbaín, me parece, es precisamente de romper con eso, ¿no? De establecer nuevamente cánones éticos, valores éticos, morales, espirituales del ser humano que son totalmente universalizables, y me parece que ahí también radica el temor a difundir una experiencia como esta enorme peregrinación que ha congregado a más de 20 millones de personas este año. Me parece que es por ahí nosotros desde este lado del mundo recuperar la experiencia. Me parece que sería en términos en términos humanos muy interesante recuperarlo desde lo ético, que es tan universal, plantearlo desde ese lugar, recuperando la dimensión espiritual del ser humano como una totalidad. Es una forma muy interesante de recuperar este legado, y es una forma también muy interesante de empezar a desarticular este discurso que plantea permanentemente ver estas experiencias como lejanas, como ajenas, como que no nos pertenecen, incluso en términos como críticas, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bien, Mahmoud Aid desde Tucumán, Ángel Molina directamente desde Rosario, y nuestro Sheikh Abdul Karim Paz aquí en los estudios de Hispan TV. Sheikh, estamos viendo imágenes, si nos volteamos un poquito, directamente desde Karbala, en Irak, y vemos esa multitud realmente impresionante, pues en plena conmemoración, con los actos, con las distintas tradiciones propias de lo que es esta conmemoración del Arbaín. Y vemos, pues, se habla de más de 21 millones de personas, Sheikh, presentes en Karbala,
Eso viene a ratificar, ojo, y tomando en consideración que todavía hay pues cierta prevención con la pandemia, hay muchas personas pues que realmente no se atreven a hacer el viaje, pero hablar de 21 millones de personas que estén concentradas en este momento allí, en Karbala, en Irak, es realmente impresionante. ¿Qué nos dice de esas imágenes que estamos viendo allí? Bueno, eso... Yo pienso que hay que prestar atención qué es lo que mueve a esta gente, ¿no? A hacer, Sí. porque vos fíjate, primero que Irak es un país que en estos momentos es verano, hay 50 grados de calor ahí. Oh, Otro wow. tema es que esto es de noche, vos decís, bueno, de noche paran un poco, Un van a poquito, descansar. ¿no? Por lo menos llega a 40, o sea, ¿no? de noche esto está Sí. lleno, absolutamente a las 2 de la mañana está lleno, yo fui de noche. Y de día es lo mismo, o sea, lleno permanentemente. ¿Qué es lo que moviliza? Bueno, hay que ver, un poco enfocarse en el Imam Hussein. Y el Imam Hussein, las enseñanzas del Imam Hussein, porque por ejemplo el Imam Hussein lleva a toda su familia, ¿no?, a un martirio, Sí. porque en definitiva él sabe que Él sabe que va lo van eso, a acorralar, ¿no? aparte Realmente, ¿no? Sí. siempre insisto con esto de que ellos tienen un conocimiento, digamos, que es superior es un conocimiento de Dios, saben lo que va a suceder, Sí. pero por otro lado saben que es su deber, digamos, marcar como un hito el verdadero Islam para que no sea tergiversado. ¿Cómo? O se somete o huye. Y él descarta las dos, porque Claro. eso hubiera sido concederle al Por tirano, supuesto, digamos... darle la razón. Claro, darle ¿no? la razón, ¿no? Si se escapa, digamos, entonces ¿quién enfrenta? Digamos, es como es un mensaje miedo, impotente. tuvo miedo, Claro, es un mensaje sí, impotente. ¿no? Sin embargo, lo enfrenta con toda su familia. El hecho de que vaya la familia, vos pensás, cuando uno se sacrifica por algo, una cosa es que uno se sacrifica, otra cosa es que sacrifique la familia, los Claro, hijos, wow. los niños, las mujeres. Duro eso. Que todos se enfrenten a esa situación sin temblar, sin un paso atrás, y después, digamos, difundan ese mensaje en los palacios del tirano, sin temor a la muerte, a las consecuencias. Y por otra parte, que el imam... ¿y cuál es la fuente de inspiración del Imam Hussein? Porque decimos, bueno, el Imam Hussein inspira a toda esta gente que está ahí ahora en estos momentos Sí. conmemorando, van por él, por amor a él. Sin duda alguna, ¿no? ¿Cuál era la fuente de inspiración del Imam Hussein? Vemos que en medio de la batalla él pide una noche de tregua para rezar, para leer el Corán. Que es la última noche Es la última antes noche. del Y martirio, después en ¿no? medio de la batalla se produce la hora de la oración del mediodía y el imam reza, y ese rezo implica el sacrificio de sus compañeros que lo protegen contra las flechas, poniéndose como escudo y recibiendo ellos las flechas. Wow. Y el imam acepta el martirio, a pesar de que la noche anterior les dijo a todos, váyanse porque el que buscan es a mí. Es verdad. Aprovechen y váyanse, lejos del tirano, digamos, que corta todas las posibilidades de que sus fuerzas Tienen la oportunidad se de dispersen. irse si quieren, Los ¿no? invita a irse, ninguno se va. Y quedan y dispuestos a dar su vida por él. Entonces hay que fijarse acá, digamos, para beber de esta fuente, digamos duda, así, y tener ese ejemplo de vida y poder inspirarse con eso, ¿no? Un Eso- ejemplo de vida definitivamente. Mahmoud, quisiéramos ir contigo ahora porque me encantaría que pudiéramos ir al momento actual. ¿Qué importancia adquiere, Mahmoud, el legado, los principios del Imam Hussein en nuestro mundo de hoy, en el que se promueve la invasión de países, la violencia, las sanciones criminales, los intentos de generar conflictos bélicos, el envío y tráfico de armas, la presencia de grupos mercenarios para desestabilizar países cuyos pueblos no se merecen sufrir como hoy en día sufren? ¿Qué hacer a través del Islam, Mahmoud, para que en este mundo, aunque sea en el corto plazo o mediano plazo, pueda llegar a imperar el bien sobre el mal? Mahmoud, te escucho. Bueno, yo creo que es distinta las funciones que tenemos los musulmanes en los países occidentales Sí. y los musulmanes en los países islámicos, ¿sí? Especialmente en algunos países. Para nosotros como musulmanes occidentales, yo creo que el trabajo es muy simple, ¿sí? A pesar de que tenemos muchos inconvenientes en mostrar el Islam, en difundir el Islam, en mostrar o difundir la cultura de Ashura, la cultura de la resistencia, del compromiso, del honor.
Es difícil, pero se puede hacer con un poquito de esfuerzo, se puede hacer. Pero yo creo que el mejor ejemplo de lo que usted plantea lo están haciendo los musulmanes, esos jóvenes que están luchando en Yemen, ¿sí? Contra esa coalición satánica, podríamos decir, que ya llevan cuántos años luchando, esos desde jóvenes 2015. que están luchando desde el 2015, esos jóvenes que están luchando en el mismo Irak, las fuerzas populares con los resabios de estos grupos terroristas, Siria que están también, luchando en Siria, por supuesto, con los musulmanes que están en Birmania, que están sufriendo, que jamás nos tenemos que olvidar de esos musulmanes, y en especial con los jóvenes y musulmanes que están luchando contra el poder opresor, tirano, criminal del sionismo en Palestina. Yo creo que ahí se ve el legado de Imam Hussein, ahí se ve cómo se pone en práctica el legado de Imam Hussein, a pesar de que algunos de esos musulmanes no siguen la escuela de Ahlul Bayt, la escuela que pertenecía a Imam, de la familia del profeta, pero el mensaje de Imam Hussein ha llegado, que es el mensaje de la resistencia, del honor, del compromiso. Yo creo que la mejor forma de ver y de mostrar al mundo cuál es el legado de Imam Hussein es verlo en esos jóvenes que están luchando en el Líbano, también los jóvenes de la resistencia, la resistencia islámica, ¿sí? Yo creo que ese es el mejor lugar donde nosotros podemos ver el ejemplo de Imam Hussein. Sin duda alguna, la resistencia es o está resultando pues la forma que le queda a todos estos pueblos que sufren la opresión y los intentos de opresión de parte de los poderosos, quienes intentan someterlos de una u otra manera, a costa de lo que sea. Y realmente la resistencia en muchas oportunidades, no sé, Sheikh, si usted comparte lo que pienso, pero la resistencia parece que en muchas oportunidades agota o termina derrotando a estos grupos que en el papel lucen más poderosos, ¿eh? Yo quería agregar que vos fíjate, en un mundo hoy donde hay un gran odio, enfrentamientos, no solamente... Nos referimos a las imágenes de Karbala que estamos viendo, ¿verdad que sí? Sí, pero lo que quiero decir es que en un mundo en guerra, por ejemplo en Ucrania, o por ejemplo en Yemen o Palestina, o en otros lugares, en un mundo donde las sociedades en Occidente están totalmente enfrentadas, polarizadas, con mucho enfrentamiento, lo vemos en Latinoamérica muy claramente, lo vemos en Europa, en Estados Unidos, a punto de guerras civiles. Aquí el fenómeno espiritual del Islam y del Imam Hussein hace que acá, en estos momentos en Irak, hay más de 4 millones de iraníes, que hace unos años estaban en guerra con Irak. Una guerra impuesta, una guerra impuesta por los poderes que empujaron a Saddam a atacar a Irán, a cargo, digamos, a cambio de una supuesta promesa de liderazgo del mundo árabe y demás, algunos beneficios que obviamente nunca llegó a poder apreciar. Pero 4 millones de personas y ningún incidente. Hace años, te digo, se mataban. Y ahora los ves codo a codo, los iraquíes al servicio de los iraníes al servicio de los iraquíes, y ambos al servicio de todo. Es decir, es impresionante el ambiente que hay de unidad, de solidaridad, de bondad, de atención. Te digo, es un clima de amor que realmente te llega al corazón. Ahora, tiene que ser impresionante, en este mundo de hoy, es decir, es una receta para el mundo de hoy. Es una receta que venga y dice, camina por acá. El camino es espiritual, el camino es el de Dios, y la demostración está allí, ¿no? Y la manifestación, esta es una prueba concreta, digamos, que no es un discurso. Es así. ¿No? Y bueno, qué bueno sería que hablábamos disculpe que lo interrumpa, pero hablábamos hace unos momentos de lo tangible y lo intangible. Esta es una demostración extremadamente tangible, ¿no? Extremadamente tangible. Y Hispan TV, que se encarga de mostrar esto, lo sancionan. Digamos, sancionan por traer la receta de solución de los problemas que atraviesa gran parte de la humanidad. Bueno,
Lamentablemente es así, pero eso no implica que nosotros no continuemos con nuestra función de difundir la verdad. La verdad de lo que pasa en nuestro mundo. Esa es nuestra función y nos sancione quien nos quiera sancionar, nosotros vamos a estar allí, como diríamos en América Latina, y me permito decir la frase, pues estaremos al pie del cañón todo el tiempo en función precisamente de defender los principios que nos llevan a la verdad y sobre todo a la justicia social. Sheikh. Álvaro, o Ángel, perdón, Ángel, me gustaría precisarte en lo siguiente, porque estamos tocando distintos tópicos y no podemos dejar por fuera, sin duda alguna, a la causa palestina, Ángel. Uno de los nortes, uno de los objetivos que de manera consciente, pacífica, inteligente, hay que respaldar, hay que apoyar. Palestina tiene que ser de los palestinos sin invasiones, sin la presencia de un régimen israelí que lleva más de 7 décadas causando incalculables daños a una población que solo reclama lo que es suyo, lo que le pertenece y que apela a la más constante resistencia para mantenerse en pie. ¿Cómo hacer para que frente a amenazas de anexionismo externas el mundo musulmán esté unido en esta causa sin diferencias, como lo querría el imam Hussein? Ángel, cuéntanos. Sí, la causa palestina, sin lugar a dudas, es el espejo en el que mirar buena parte de los valores de Arbaín, ¿no? Sin duda, el gesto digno de la resistencia, ¿no? Hay un pueblo ahí con dignidad. Esto es especialmente importante, ¿no? La dignidad del ser humano es lo primero que el sistema, sobre todo el sistema capitalista, trata de deteriorar, ¿no? Ponerle precio al sujeto, ponerle precio a las convicciones, ponerle precio a la tierra, ponerle precio al suelo. Esto tiene mucho que ver con lo que nosotros vivimos en buena parte del planeta. Hace un minutito cuando conversábamos, la propia definición de Occidente, según algunos filósofos como Eugenio Trías, tiene que ver con esta idea de un sistema mundo vinculado con el sistema capitalista, donde las cosas tienen precio, no tienen valor, tienen precio. El gesto de un pueblo que con dignidad resiste a esos sucesivos intentos de venderse, porque esto ha existido, me parece que es todo un norte, no solamente para el mundo islámico en particular, sino para cualquier pueblo que resista en cualquier parte del planeta. El año pasado nosotros tuvimos un acontecimiento sin lugar a dudas, creo que va a ser un parteaguas para la resistencia palestina, por lo menos en los próximos años, que es lo que sucedió a partir de la unidad del pueblo palestino después de los ataques de mayo del año pasado. Se ha manifestado una unidad que parecía haberse deteriorado, sobre todo por la acción de algunos sectores que habían negociado con el poder de la ocupación. Sí. Se llamó, para que ustedes piensen, el nivel de solidaridad del pueblo palestino para con sus hermanos en la Franja de Gaza. Se llamó una huelga general, algo que no se hacía desde 1936, justo en el momento en que algunos actores en esta parte del planeta nos querían vender la idea de que la causa palestina se estaba deteriorando y que asistíamos eventualmente a una especie de resignación palestina simplemente en una lucha por derechos civiles dentro del Estado sionista. Me parece que la causa palestina, y esto lo vio perfectamente bien el propio Imam Khomeini cuando declara el día de Al-Quds, ¿no? La causa palestina debe ser la causa en la que se reflejen buena parte de estos valores que nosotros defendemos y que nosotros también encontramos fundamentalmente expresados en Arbaín o en Ashura, que tiene que ver con la dignidad de la resistencia y una dignidad y una resistencia que se hace también, que se lucha, porque se lucha colectivamente desde el amor, esto que señalaba recién el Sheikh Abdul Karim Paz. Me parece que nuevamente los palestinos de alguna manera reflejan todo esto, como también lo hace el pueblo yemení desde el 2015, con muchísima dignidad y asediado por cuanta fuerza local y a nivel planetario usted se puede imaginar. Me parece que tenemos ahí dos grandes pueblos resistentes con muchísima dignidad que condensan los valores que nosotros hoy vemos expresados en millones de peregrinos en Karbala. Y esa resistencia tiene que tener su recompensa, definitivamente. Mahmoud, quisiera también tu opinión en este sentido. La resistencia, la causa palestina, como la quisiera el imam Hussein, ¿qué nos dices en este sentido? Yo creo que
Como ha dicho bien Ángel, la unión de los grupos palestinos en definitiva va a traer el fortalecimiento de la resistencia. Yo creo que el pueblo palestino, inspirándose en la revolución islámica de Irán, inspirándose en la resistencia en el Líbano, ellos han comprendido que el único camino que tienen para liberar su tierra de las garras del sionismo internacional y la desaparición jurídica de este Estado cancerígeno, que es este tumor cancerígeno que es el Estado de Israel, es el unirse, el trabajar en forma conjunta con todos los sectores del pueblo palestino, porque en definitiva el Estado sionista apunta a todos los palestinos, no hace diferencia si pertenecen a este grupo o a este grupo, está ocupando la tierra de todos los palestinos, la tierra sagrada de los palestinos. Yo creo que ese es si ellos de una forma u otra ellos lo acepten o no, yo creo que se están inspirando en el legado de Imam Hussein y han comprendido que el camino de la resistencia es el único camino. ¿Sí? Esperemos que otros grupos que tienen un poco para hacer buenos, digamos, un poquito de confusión, tomen el camino correcto y se unan al grupo de la resistencia y pronto veamos toda Palestina liberada de este tumor cancerígeno, como lo ha dicho su excelencia Said Khamenei, que es el Estado genocida de Israel. Y Sheikh, usted no lo puedo dejar por fuera con esta pregunta, con esta reflexión sobre la causa palestina. Cuéntenos su postura en este sentido, como lo quisiera el Imam Hussein. Bueno, los palestinos están bajo ocupación feroz, porque no es solamente Israel, en realidad es la punta de un sistema de poder mundial que lo apoya, Europa, Estados Unidos, digamos, son muchos los países que lo apoyan. Sí. Y entonces el sacrificio que tienen que llevar a cabo los palestinos es tremendo, diario, y sin duda que, bueno, el Imam Hussein es el emblema del sacrificio, y también el poder llevar adelante un sacrificio prolongado, sin duda tiene que nutrirse de lo espiritual, porque materialmente vos lo perdés todo, es decir, materialmente, si lo medís en términos materiales, sacrificarse es perder la vida, es ir preso, es ser torturado, es perder a la familia, es perder los bienes, la casa, el territorio. Es sufrir, ¿no? Es sufrir y es carencia, digamos. Pero espiritualmente la resistencia es una invitación a la fortaleza, a la dignidad, al poder. Y realmente el enemigo lo está sufriendo. A pesar de todo su poder, no puede con ella. Día a día crece. Y sin duda, como bien dijeron, la unión de los distintos focos de resistencia, inspirados sobre todo por la revolución islámica, que a su vez se inspira en este fenómeno, por eso es tan importante, en este y otros, pero este es fundamental, como lo dijera el propio Imam Khomeini. Vos fíjate que ahí está, este es el pueblo, sí, ahí lo estamos viendo en las imágenes realmente impresionantes. Pero aparte, ¿no?, vienen de los interiores de Irak, del Irak profundo, como se diría, ¿no? Es gente muy, muy humilde, pero fuertísima, digamos, y caminan kilómetros y kilómetros, incansables son. Yo te digo la verdad que los miraba y realmente son un verdadero ejemplo. Uno de los problemas que atraviesa Occidente hoy en día es esa minoría que dijimos enriquecida que empobrece a la mayoría, ¿no es cierto? Y el fenómeno de la pobreza es un fenómeno muy lacerante en Occidente, en el mundo, pero en Occidente en particular, bueno, para qué decir los saqueos en África, en América Latina, pero este pueblo es también el tema de la pobreza, que es una enseñanza, porque vos sabés que acá esta gente a veces se endeuda para ayudar a los peregrinos, es decir, es tal el honor de ser parte de esta ayuda al Imam Hussein, que lo dio todo por nosotros, y tantas las bendiciones... Que no tienen la capacidad económica como para poder contribuir y sin embargo se endeudan, ¿no? Lo dan todo, trabajan todo el año, lo dan todo, se endeudan. Yo lo viví, realmente fui atendido por una gran familia que no me dejaron tocar el bolsillo para poner un peso, realmente.
Pero bueno, al final tuvimos que hacer toda una maniobra para poder, digamos, participar. Ellos no quieren. Es como a ver quién tiene más bendición, ¿no? El que más pone más bendición. Entonces es una competencia al revés. No es una competencia para ver el que menos pone, sino para ver el que más pone. Y realmente lo sienten así y ellos combaten la pobreza de esta manera. Y realmente es un pueblo lleno de dignidad, lleno de fortaleza. No, y la retribución tiene no que ser muy gratificante, ¿no? Una vez que realizan estas iniciativas. Ellos te lo dicen con su accionar, o sea, ellos realmente lo hacen porque sienten las bendiciones, porque realmente lo ven como una enorme inversión o una inversión que les reditúa en creces, o sea, así que es un ejemplo también para superar la pobreza. Si cuando vos pones realmente ofrendás a Dios, Dios multiplica los frutos, Dios lo haces multiplica. Como de una manera tan auténtica, ¿no? De lo más profundo de tu corazón, tiene que ser realmente. Entonces ellos ven que les llueven ¿no? las bendiciones, entonces apuestan más. Y es así, realmente es un movimiento extraordinario, es digno de darse a conocer, de estudiarlo, de vivirlo. Y lo estamos viendo en las imágenes, realmente multitudinario. Estamos viendo, pues obviamente, pues fíjate, ni un incidente, No, negativo. No. Y están pues prácticamente a una cercanía uno de otro realmente fuerte, ¿no? Y además con la temperatura también. Y llevan días, no es que van una hora y vuelven a su casa. Y la fortaleza que tienen allí en cada una de sus actividades, pues es digna de resaltar. Lo estamos viendo en las imágenes. Mahmoud, quiero aprovecharte también para consultarte lo siguiente, porque el Islam en los países islámicos, el Islam en otros países del mundo, ¿sientes que en momentos como este, tan complicados en todos los aspectos, la fe en el Islam se profundiza entre quienes la profesan o no? El Islam cuenta cada vez más, a tu juicio, con más personas que buscan adentrarse y conocer más de sus enseñanzas. ¿El Islam hoy está ganando adeptos en el mundo o no? ¿Cómo ves la situación en ese sentido? No, yo creo y estoy convencido, y esa es la función, por lo menos en Occidente, que cumplimos nosotros de tener el título de difusores del Islam, ¿sí? Un título que a veces nos queda un poco grande, ¿sí? De ser difusores del Islam, pero vemos que el Islam está entrando en los corazones primero de los musulmanes. Nosotros debemos tener en cuenta que durante muchísimo tiempo se ha trabajado mucho en los países islámicos para desislamizar a los musulmanes, ¿sí? Sacar el Islam del corazón de los musulmanes. Y eso en una gran medida lo han logrado, ¿sí? En los países árabes de mayoría islámica, con el nacionalismo árabe, un nacionalismo ateo, en Turquía con el nacionalismo turco. Durante mucho tiempo han trabajado en forma muy eficaz para sacar el Islam de los corazones de los propios musulmanes en los países islámicos, ¿sí? Sin duda alguna, después del triunfo de la revolución islámica de Irán, ha habido un renacimiento del Islam en los países islámicos, y en Occidente también se está trabajando. Lo que hablábamos al principio de la islamofobia también es una forma de que la gente se atemorice y no quiera acercarse al Islam, pero está haciendo un efecto contrario. En un versículo del Sagrado Corán dice: yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Dice, quieren apagar la luz de Dios con sus bocas, con sus palabras, con sus medios hegemónicos, podríamos hacer una interpretación así casca, pero Dios va a completar su luz, ¿sí? La luz de Dios, la palabra de Dios va a llegar a todas partes del mundo. Yo creo que el Islam está avanzando, está creciendo, se está conociendo en Occidente. Estos años de polular todos estos grupos como el ISIS, el Daesh, todos estos grupos, ha sido unos años que no hemos podido difundir mucho el Islam, porque era un tiempo de discusiones con toda esta gente, de salir en los medios para aclarar que esto no es el Islam, ¿sí?
pero se está produciendo nuevamente lo que vino después del triunfo de la Revolución Islámica, Sí. con algunos tropiezos en cuanto a la difusión. Se está retomando nuevamente el camino de la difusión. La gente se está interesando por el Islam verdadero, ¿sí? Por el Islam verdadero, porque también tenemos grupos financiados por el wahhabismo que están haciendo... Lo venimos tocando eso también. En los países de Occidente, pero la gente en definitiva sabe diferenciar y se acerca a los lugares donde conoce el Islam en su pureza, podríamos decir. Yo creo y soy muy optimista, y esto después de 30 años de trabajar acá como director de la mezquita, yo creo que hay un avance muy, pero muy grande. Y no tengo la menor duda, viendo lo que está sucediendo en los países islámicos, viendo lo que está sucediendo en Karbala en estos momentos, que esa difusión y ese acercamiento y aceptación por parte de la gente del Islam en los próximos tiempos se va a acelerar, ¿sí? Se va a acelerar, y bueno, tenemos que estar a la altura de eso y poder recibir a esa gente y presentar al Islam verdadero, al Islam que venimos hablando de Imam Hussein, de la entrega, del sacrificio, de la responsabilidad, de la honestidad, ¿sí? Sin duda alguna. Queremos agradecer a nuestro querido amigo Ángel Molina, analista político de Rosario, pues quien pues lamentablemente pues nos tuvo que dejar. Tenía otros compromisos, pero sin embargo muy importante su aporte para este programa especial y se lo agradecemos muchísimo. Ángel Molina, analista político directamente desde Rosario, Argentina. Sheikh Abdul Karim Paz. El Islam verdadero, no el Islam falso que estamos hablando, no. El Islam verdadero está creciendo y está avanzando en otras partes del mundo. Sí, absolutamente. En estas imágenes podés ver muchas cosas. Ajá. Pero yo te voy Vemos en esas yo te voy a decir imágenes? dos cosas. Primero, el fervor, la convicción, la entereza, la fuerza, el poder, la unión, la comunión. Acá no hay alcohol, no hay droga. Esto es, digamos, puro movimiento, puro. No, movimiento consciente. Claro. Saben bien lo que están haciendo, defienden a rajatabla lo que hacen, creen en lo que hacen, aman lo que hacen, número uno. Número dos, en las imágenes lo que se ve hoy, todos tienen un celular y están filmando. Es decir, que la tecnología se convierte en un medio, la tecnología por definición es un medio. Sí, claro. Pero este medio se pone al servicio de esta causa porque cada uno de los que está ahí es un periodista que está informando al mundo. Cada uno de estos está comunicado con cientos de redes, Claro. que a su vez se comunican Claro. con otras. Y yo esto lo viví en carne propia. O sea, las imágenes de este año, te puedo asegurar que han rebasado Las de años todas anteriores. las redes sociales. Y yo te podría decir, no sabría medirlo por las estadísticas, pero ha crecido la toma de conciencia de este fenómeno, que ¿cómo puede ser que no sabemos nada? Acá en esta peregrinación yo vi argentinos que están transmitiendo al mundo, que no son musulmanes, no pasan por ahí, porque viajan por el Que mundo. no son musulmanes e hicieron acto de presencia en Karbala. Yo ¿no? le quiero decir... Por curiosidad. Sí, yo le quiero decir a los argentinos, a los hispanohablantes que estoy acá, no lo puedo creer lo que es esto. Y empiezan a describir. Y no saben nada, no pueden ni pronunciar a veces Hussein, se olvidan de Hussein. No importa, están ahí en ese mar. Están impresionados. Claro, y están transmitiendo lo que nosotros estamos hablando ahora. Claro. Y son youtubers, qué sé yo, son personas que los ven miles de personas. Y como te digo, cada uno de estos es un periodista hoy. Entonces, realmente, imagínate la proyección que tiene esto año a año, va a ser impresionante. Pero aparte, lo tenemos en las profecías. No es que yo soy teólogo, estudio, digamos, todo lo que tiene que ver con las revelaciones, los dichos proféticos, las enseñanzas. Y esto está. Está la Revolución Islámica, está el despertar islámico como umbral de la venida del Imam Mahdi, que va a llenar la tierra de justicia, la venida de Jesús, el cambio que se está dando en los cristianos, que eso yo también me parece un tema muy importante, ¿no? La preparación que se tiene que dar en los cristianos para
la reunificación de la familia abrámica. O sea, nos han separado, tenemos que juntarnos, tenemos que conocernos, tenemos que ver que este fervor, digamos... ¿Y esa unificación usted la ve posible? No, absolutamente posible. Desde ya te podría dar muchos ejemplos de que se está gestando y está realmente alcanzando unas dimensiones que también nos van a sorprender en Occidente. Es decir, hay mucha gente informada y mucha gente que está siendo consciente del despliegue tremendo que tiene esta revolución islámica, este gobierno religioso exitoso. ¿En qué sentido? Yo siempre digo, digamos, que sin duda Irán tiene dificultades, está bajo presión y demás, pero las sanciones. Vos estás acá y vos ves que hay un dinamismo, una capacidad industrial, tecnológica, sin duda, una construcción activa, una esperanza. La gente está motivada, por supuesto hay problemas, pero porque lo están bombardeando y sin embargo acá no se nota. Es decir, está bajo sanciones rigurosas que pondrían de rodilla a cualquiera, digamos, ellos mismos lo dicen. Las sanciones que nosotros le ponemos a Irán destruiría cualquier país, pero este país no. Es lo que ellos llaman máxima presión, que se supone que con esa máxima presión más de uno se cae, ¿no? Le hicieron golpe de Estado, le hicieron la guerra, le hicieron las sanciones, le inventaron el ISIS, lo intentaron rodear y han fracasado en todos los intentos. Y ahora con el Plan Integral de Acción Conjunta, bueno, están buscando, como diríamos, correr la arruga para decir que no. Pero ahí está Irán. Y las cosas se vuelven de tal manera que ellos están mucho más necesitados de un acuerdo que Irán. Sí, es verdad. Porque Irán, digamos, ya aprendió a sobrevivir, ya se vacunó, digamos así. Sí, señor. Pero ellos tienen el problema de la energía y necesitan la energía de Irán y necesitan también el control del Medio Oriente y demás. Se le está yendo de las manos, se tuvieron que ir de muchos lugares y se están yendo, de alguna manera están en retirada. Afganistán, por ejemplo. Y entonces, bueno, eso es muy auspiciante, digamos, para el futuro próximo, no tan lejano tampoco. Sí, señor. Mahmoud, quisiera ahondar un poquito más en la juventud de los países islámicos, lo que piensan del Islam. La juventud es fiel defensora, es practicante, sigue los preceptos con total convicción. ¿O piensas tú que se ha perdido un poquito? ¿Se está perdiendo algo de fuerza en las nuevas generaciones? ¿Qué piensa del Islam la juventud, sobre todo de otros países? ¿Cuál es tu postura en este sentido, específicamente en la juventud? Ojo, esta pregunta, si nos damos el tupé, vamos a llamarlo de esa manera, de ver las imágenes que nos están llegando de Karbala, pues tendría como una respuesta automática, ¿no? Porque estamos viendo a la juventud vibrando, pues en la conmemoración del Arbaín, ¿no? Cuéntanos. No, yo creo que la juventud islámica y la juventud en general de los países del mundo están teniendo una reacción muy buena con respecto al Islam. Son ellos los que se están interesando. En los países islámicos nosotros vemos los grupos de resistencia, la mayoría son gente joven. Y en Occidente, en los países occidentales, vemos que todos los ataques, todos los medios de corrupción es para destruir al ser humano a partir de la juventud, a partir de la adolescencia y de la juventud. Es por algún motivo, ¿sí? Pero ahí está habiendo una reacción muy importante de acercamiento de la juventud, por lo menos yo lo veo acá en Tucumán, de acercamiento hacia el Islam. A pesar de toda la desinformación y la información tergiversada que hay, los jóvenes se están acercando, y yo creo que estos poderes que andan pululando por ahí subestiman también a los jóvenes, ¿sí? Pero yo creo que el futuro, una vez en el año 84, en una reunión, Su Excelencia Ayatollah Khamenei habló casi 15 minutos sobre la importancia de la juventud y puso el ejemplo en Palestina, en el año 94, perdón. Y yo creo, y vemos como Imam Khomeini también, antes del triunfo de la revolución, cuando él es exiliado, habla sobre la importancia de la juventud, de los jóvenes que van a llevar, esos niños que cuando sean adolescentes, jóvenes, van a llevar adelante la revolución. Y ahí es así, ¿sí? Yo creo que ese es por eso ponen mucho énfasis en destruir a la juventud a través de la droga, a través del alcohol y todos los otros medios que tienen para hacerlo.
pero está habiendo una reacción, los jóvenes están abriendo los ojos, abriendo sus corazones. Ese ejemplo que usted ha puesto de Karbala, que se ven a los jóvenes extremadamente importante, y es un ejemplo para los jóvenes occidentales y especialmente para los jóvenes occidentales, ¿sí? Que tienen un rol extremadamente importante en el triunfo no solamente del Islam, sino en el triunfo del ser humano, ¿sí? Ya no hablamos de los musulmanes, sino en este ataque que hay hacia el ser humano. Por eso es que nosotros ya estamos en una etapa terminal, ¿sí? Por la edad que, por lo menos yo, pero los jóvenes que vienen por detrás, yo creo que tienen, y eso siempre en las reuniones, en las charlas, resaltamos eso, la importancia que tienen la juventud, la importancia que tienen los jóvenes en la continuación de este camino, y especialmente... Son los herederos del legado, ¿no? Así es, sí, tienen un peso muy grande, pero que hasta ahora lo están llevando con mucha dignidad, ¿sí? Mahmoud, te quiero aprovechar en muy poquito tiempo que nos queda para consultarte cómo sería nuestro mundo si el legado del Imam Hussein se llevara a cabo en su justa dimensión. ¿Cómo sería nuestro mundo si el Imam Hussein viviese en esta época? Cuéntanos. Yo creo que hasta el mismo Imam Hussein, alayhi salam, que la paz de Dios, se sorprendería de tanta gente que hay en Karbala, ¿sí? Yo creo que sería una sorpresa para él. Yo siempre lo pienso, ¿qué hubiese pasado si Karbala sucede hoy? ¿Sí? Si Karbala sucediera hoy, ¿qué pasaría con todo esta marea humana, y no solo en Karbala, sino en todas partes del mundo, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando venga el Imam Mahdi, haga su aparición. Ahí lo vamos a ver, y él va a estar, yo no tengo la menor duda, acompañado no solamente de los musulmanes, sino también de los verdaderos creyentes de otras religiones monoteístas. Ahí lo vamos a ver, y esa respuesta yo creo que se va a responder en ese momento. Pero yo creo que Imam Hussein en estos momentos siente orgullo de los musulmanes y de toda esta gente que está conmemorando estos, si bien son actos de duelo, actos de tristeza, están presentes ahí y están diciendo nosotros, como Imam Hussein dijo en su momento, si el din, el modo de vida de Muhammad, del profeta Muhammad, no va a permanecer excepto con mi muerte, o espadas vengan a mí, ¿sí? Yo creo que estos jóvenes esta gente que está en Karbala está diciendo eso. Así es, se está manifestando de esa manera. Mahmoud Aid, analista internacional directamente desde Tucumán, qué placer que hayas estado con nosotros en este programa especial. Te lo agradecemos muchísimo y esperamos contar contigo pues próximamente en otro de nuestros programas. Y Sheikh, lo quiero aprovechar precisamente con esta misma consulta en el poquito tiempo que nos queda. ¿Cómo sería nuestro mundo si el legado del Imam Hussein se llevara a cabo en su justa dimensión? ¿Y cómo sería nuestro mundo si el Imam Hussein viviese en esta época? Nos quedan 2 minutitos. Bueno, en las profecías tenemos que el mundo se dirige hacia el Imam Hussein. Digamos, el mundo se dirige hacia Dios. Las sociedades van a tomar conciencia, sea como, digamos, como ese enfermo que toma conciencia de su enfermedad, entonces acude al médico y empieza un tratamiento y empieza su proceso de curación. Y realmente el futuro de la humanidad es curación, y esta es una pequeña muestra. ¿En qué sentido? En que va a ser un mundo sin pobreza, va a ser un mundo solidario, comunitario, respetando las individualidades, pero a su vez organizándose de modo que no haya sufrimiento por ser enfermo, por ser viejo, por ser pobre. Realmente este ejemplo del imam da por tierra con todas las angustias y todos los males que nosotros tenemos. Realmente, bueno, lo trato de reducir así en medio segundo. El tema de, otra vez vuelvo a lo que está en la conciencia de los hispanohablantes, que en su mayoría son cristianos. Cuando uno tiene una persona que gobierna, que al muerto le dice resucita, que al enfermo le dice estás curado, que al hambriento le da de comer y que al pobre, digamos, le soluciona su problema, entonces, ¿qué más puedes pedir? Y encima la trascendencia, es decir, no solamente te voy a hacer feliz en el mundo,
sino que además te espera otro mundo todavía mejor. Esto es solamente como una suerte de útero materno para una vida plena como que una viene después. preparación hacia una vida plena. Ojo, ¿no? que no es lo mismo que decirle sufre, sufre, que después te recompensará. No, no, no. El imam Hussein dice, no sufras. El sufrimiento te lo quiere imponer el tirano. Claro. Sé libre, digno y sé feliz en este mundo y en el otro. Es un mensaje extraordinario. No, y de verdad que con ese mensaje que del imam Hussein en su voz, Sheikh, realmente pues no puede ser, no podemos coronar este programa de mejor manera que con ese mensaje, que es un llamado al optimismo, a la vida con optimismo, que eso es fundamental, que por más que los grandes poderes quieran oprimir a los pueblos pues van a querer siempre, o van a buscar, o van a tratar siempre de optimizar su vida de alguna manera. Y qué bueno tener la oportunidad de conocer el Islam y de conocer los preceptos del imam Hussein, que llama a no sufrir, que llama a preservar la justicia, a defender la justicia y a luchar contra los opresores. Sheikh, Y yo qué por mi placer. parte digo qué bueno que estés aquí tú, porque tú eres como un representante de esa Latinoamérica, digamos, fuerte, digna. Y es un placer para mí Así estar que aquí. es un placer, la verdad, Sheikh compartir con vos. Abdul Karim Paz, qué honor y qué placer que me haya permitido entrevistarlo y que por fin nos hayamos podido conocer aquí, La verdad. en pleno estudio y sobre todo en esta conmemoración de Arbaín. Y nosotros llegamos al final de este programa especial. Estamos hablando de 20, 21, 25 millones de peregrinos que mantienen viva la historia, porque el imam Hussein no es solamente para los musulmanes, ojo, y el Sheikh nos lo ha dicho muy claramente, es para la humanidad entera, porque lo que ocurrió en el desierto de Karbala no solamente es una demostración, una enseñanza de lo que realmente encierra el Islam, sino también tiene lecciones para toda la humanidad. Qué honor y qué placer poder haber hecho este programa tan especial con su presencia, Sheikh, y con nuestros invitados especiales. Y las imágenes desde Karbala hablan por sí sola. Más de 20 millones de personas están allí. Y vos pensás, Carlos, que estas imágenes son una de las entradas del santuario y de los varones, porque están las mujeres, que es otro mar de personas. Otro mar de personas que están también, ahí. por supuesto, que están pues en la conmemoración de lo que es pues la ceremonia del Arbaín. A todos ustedes, muchísimas gracias, Sheikh, una vez más gracias por acompañarnos, y ustedes, por supuesto, la invitación es que continúen con mucho más de nuestra programación.